Bueno, nosotros veníamos viendo un proceso que se daba en toda América Latina a través de los gobiernos autoritarios, que es la imposición de un modelo político, económico y social, que es el famoso denominado neoliberalismo. Y una vez que todos estos gobiernos autoritarios empiezan a tener una tensión con la comunidad y a perder legitimidad y tienen que hacer una apertura democrática, lo que empieza a suceder en el resto del planeta es que a raíz de la asunción de dos personas muy particulares, que son Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, se empiezan a imponer estas formas de organización social, pero a través de la legitimación del voto. Entonces va a haber un corrimiento muy importante, porque si nosotros teníamos que en Latinoamérica, para poder poner determinadas visiones, había que apelar a un gobierno autoritario, que era el que a través de la represión por un lado y la desarticulación por el otro, lograba instaurar una forma de articulación entre el Estado y la sociedad. Lo que va a pasar en estos dos países, que son dos países centrales y muy importantes, como Estados Unidos y como Gran Bretaña, es que va a haber un discurso que va a calar hondo, que va a calar profundo, y que va a decir que los problemas de los estados latinoamericanos y en general tercermundistas es la situación de desfalco estatal, mal manejo de los recursos y que eso hay que modificarlo. Y como les decía, van a empezar a tener bajo un paraguas de doctrina neoconservadora, intentar poner sobre la mesa una vez más las ideas fuerza del liberalismo económico y del liberalismo en la esfera política y social. Esto va en contra de todos los procesos latinoamericanos y de los gobiernos europeos que entre la década del 50, 60 y 70 son los desarrollistas por un lado y se despliega lo que es denominado como Estado benefactor. ¿Qué es el Estado benefactor? Nosotros lo vimos acá bajo el mandato de Juan Domingo Perón, que es ese Estado que interviene en la economía, que articula la sociedad, es un Estado que produce bienes, que produce servicios, que estatiza elementos y resortes centrales de la economía y de la vida política argentina y de cualquier país. Entonces, cuando los gobiernos militares vienen a desarticular todo eso, y ahora vemos que a partir de la década del 80 en los países centrales como Estados Unidos y Gran Bretaña, eso se hace a través del voto, va a generar un cambio muy importante. ¿Por qué va a generar un cambio importante? Porque ahora las transiciones a la democracia van a venir atadas a esas ideas fuerza. Entonces, el disciplinamiento va a ser desde otro lugar para poder imponer ese modelo y esa forma de organizar la sociedad. ¿Y cuál es esa forma de organizar la sociedad que es lo importante? Y es por eso que vemos este texto. Carlos Vilas nos cuenta que se llama Consenso de Washington a una serie de ideas, recetas o recomendaciones para el resto de los países que se desarrollan en los organismos multilaterales de crédito y en algunos organismos de pensamiento político que, como están todos radicados en Washington, en la capital de Estados Unidos, el nombre que se dio para estas recetas y estas recomendaciones fue el Consenso de Washington, porque había un consenso entre los 3 o 4 instituciones más importantes que desarrollan pensamiento político y social sobre cómo organizar las nuevas variables y las relaciones entre el Estado y la sociedad. El primer diagnóstico que hacen y comparten todos es que el Estado está sobredimensionado en sus funciones, como que se fue de línea, de raya, que no tiene que proveer servicios, que no tiene que proveer el bienestar de la comunidad, sino que lo que tiene que hacer el Estado es acompañar de forma permanente el desarrollo de la empresa privada, pero que el Estado no tiene que intervenir de lleno en la economía. Eso por un lado. Y por otro, que los recursos estatales están muy mal utilizados y que hay un sobreendeudamiento por una mala práctica en la administración gubernamental. Esas serían las dos, por así decirlo, los dos diagnósticos que hacen estos organismos multilaterales de crédito y de pensamiento político. Entonces, en base a este planteamiento, van a decir, nosotros vamos a recomendar una serie de políticas a desarrollar para poder enderezar el barco del desarrollo y el bienestar de la comunidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, esperen que vamos a abrir el documento. Perdón, profe, pero ¿cuál era la segunda? Ahí voy. Para que yo con la tecnología soy un burrito.
La primera era que el Estado está sobredimensionado en sus funciones, y la segunda es el mal manejo de los recursos. O sea, eufemísticamente y casi de manera burlándose, dicen como que los estados tomaron mucha deuda y que manejaron mal la plata, ¿sí? Desconociendo completamente los procesos que nosotros veníamos viendo, que los que tomaron deuda son gobiernos ilegítimos como las dictaduras y los gobiernos autoritarios, y era obvio que ese dinero no iba a ser utilizado para desarrollo y sí se utilizó para fuga de activos y para concentración económica. Pero bueno, para estos organismos multilaterales y usinas de pensamiento, las administraciones son malas. Entonces reducen toda una mala administración. Como que vos te dan la plata para poder hacer las cosas, pero como no estás profesionalizado y estás equivocado en tus conceptos, lo haces mal y dirigís mal los recursos. Esa sería la posición de estos señores. Que estos señores, valga la redundancia, son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y lo que es llamado el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es donde se piensan las políticas para el resto del mundo occidental. Entonces, Vilas, después de hacer este recorrido, dice, estos organismos lo que van a decir son esos dos puntos. Entonces la reflexión va a ser menos Estado y más mercado. ¿Por qué? Porque el preconcepto o la idea fuerza del neoliberalismo, al igual que el liberalismo, es que el mejor asignador y articulador en la sociedad es la... Ah, alguien que no me escucha, perdón, recién lo leo. ¿Ahora me escuchás? Porque creo que los demás se escuchan bien. Que el mejor asignador y el mejor articulador de la sociedad con el Estado y en la sociedad misma es el mercado. Entonces va a decir, si el que está articulando es el mercado, cada uno va a utilizar es esa teoría que dice que cada uno va a utilizar su posibilidad para su objetivo y para lograr el mejor bien posible, y que esa sumatoria de intenciones de tener el mejor bien posible y el mayor desarrollo va a hacer que a la comunidad le vaya bien. A partir de esa idea de fuerza, si el Estado se excedió en la década del 50, hay que reducirlo y hay que dejar que el Estado sea un Estado profesional, dinámico, elástico, en cuanto a que sea muy, muy bueno, pero más chico. Hay que privatizar las empresas públicas y hay que dejar que el mercado sea el articulador, ¿sí? Entonces, les voy a leer una parte del texto. Dice así. En cuanto estamos hablando del diagnóstico que hacen los organismos, ¿no? Los esquemas intervencionistas y proteccionistas fueron desmontados o severamente reducidos. Las recomendaciones y lo que hay que hacer. Los esquemas intervencionistas y proteccionistas fueron desmontados o severamente reducidos, transfiriéndose activos y capacidades de decisión a los sectores del mercado. Se eliminaron los controles gubernamentales sobre la inversión, la fijación de precios, el crédito, las transacciones comerciales, financieras internas e internacionales, y se contrajo el gasto social. La consiguiente reasignación de recursos implicó cambios profundos en las relaciones de poder en la sociedad, que habrían de alcanzar expresión y refuerzo en la red institucional del Estado. Definido en términos elementales, el poder consiste en la capacidad de convencer u obligar a otros a hacer algo que no estaba en su intención hacer, o abstenerse de algo que habían querido hacer. Esto se logra movilizando una variedad de recursos, entre ellos los de carácter económico. Cuando se modifican la distribución y el uso de los recursos, cambian las relaciones entre individuos y grupos sociales, así como su jerarquización y capacidades de acción y de imposición de objetivos y metas. La reestructuración generó ganadores y perdedores. El mayor peso reconocido del mercado en la asignación de recursos implicó mayor poder de los sectores que retuvieron o alcanzaron posiciones de gravitación en él. ¿Qué nos quiere decir con este texto? Que a partir de estas recomendaciones y las modificaciones realizadas en el propio Estados Unidos y en Gran Bretaña, porque, Estados Unidos y Gran Bretaña no eran ajenos al desarrollo de un estado de bienestar como el que se estaba desarrollando en la Argentina a partir de la década del 40 y hasta la década del 60. Estados Unidos tenía el sueño americano, era ese famoso trazado urbano con la vereda ancha, la casita, el chalecito, todo el mundo con trabajo, con pleno empleo. Ronald Reagan viene a desarticular todo eso y a hacer esto, a darle al mercado mayor concentración y posibilidad de decisión sobre actividades que eran netamente públicas. Esto es una pérdida de la soberanía en las decisiones, es así de sencillo.
Y por otro lado, la transferencia, cuando hablan de achicar el Estado, es la transferencia absoluta de las empresas públicas a manos privadas. Y esto va a generar ganadores y perdedores, que es lo que dice Vilas. ¿Por qué va a generar ganadores y perdedores? Porque cuando vos decís, bueno, hay un monopolio natural como YPF, que es una empresa de petróleo, que creo que es la única que se estatizó en el planeta, se privatizó en el mundo sin haber sido parte de una confrontación militar o una catástrofe real en un país. Estatizar un recurso tan estratégico como es los hidrocarburos y la producción de energía para el país es una decisión muy fuerte y que va a generar obviamente ganadores y perdedores. Y todo esto vinculado a qué cosa, a cuál es el rol del Estado en la sociedad y cuál es su objetivo. Entonces, acá hay que diferenciar muy importante dos cosas. ¿Cuál es el objetivo del mercado y de una empresa? El objetivo del mercado de una empresa es maximizar un recurso, siempre está pensando en ganar un poco más de lo que puede retener con sus producciones y con su venta de bienes y servicios. Ahora, el Estado nacional, municipal o provincial, ¿tiene que tener los mismos objetivos que tiene el mercado o que tiene una empresa? Claramente no, porque los Estados lo que hacen es articular la sociedad, generar situaciones de que se pueda desplegar una vida comunitaria y tienen otros objetivos que no tienen nada que ver con maximizar un recurso. De hecho, los estados nacionales, municipales y provinciales, en algunos casos van a tener que perder plata, en el término de perder, pensando en una empresa, para poder fomentar o desarrollar determinadas situaciones, porque si no sería imposible que esas cosas se desarrollen. Y vamos a ver un ejemplo claro para que no quede en el aire. Cuando se decide sancionar una ley del fomento industrial en la Patagonia, en Tierra del Fuego, para poblar esa zona del país que estaba despoblada y dar exenciones impositivas y generar que en esos lugares la energía esté subsidiada, se está haciendo política pública con una visión de una soberanía territorial, con una visión de integración federal del país, con una visión de articulación de los patrones de producción de la Argentina. Y a veces sí, hay que poner plata, que no vas a tener el retorno que esperabas, pero bueno, el rol del Estado es el rol si se quiere, pensando en los clásicos, diría Rousseau, la búsqueda del bien común, no la búsqueda de la ganancia. Porque si solo estamos pensando en la ganancia, los sectores que no serían rentables o las provincias que no son rentables no viviría nadie. Entonces, hay que tener bien en claro que son dos cosas muy distintas, una empresa o el mercado y el Estado y una gestión pública. Lo que pasa acá es que las recomendaciones que van a hacer desde estos centros multilaterales de crédito es prácticamente decirle al Estado que se retire de todas las áreas de intervención y que deje que se meta al mercado. Y el resultado, lo vamos a ver, fue bochornoso. Entonces, ¿hasta acá estamos o qué, no? Dice, el Sí, sí, conjunto... profe. Perfecto. El conjunto de recetas recibió el nombre de Consenso de Washington por la coincidencia de las recomendaciones de política económica formuladas por los organismos propulsores de las reformas, todos ellos domiciliados en la capital, que es lo que les decía antes. Consistía en 10 ingredientes puntuales de política económica. Disciplina fiscal, o sea, no gastar más de la plata que vos generas, lo cual significa que tengas una retracción en tu política de expansión económica. Si no puedes tomar crédito, no te puedes expandir y solamente tenés una política fiscal a rajatabla, vas a generar tensiones sociales muy importantes, ahora las vamos a ver. Punto 2. Priorización del gasto público en áreas de alto retorno económico, o sea, donde no hay un retorno económico no hay que invertir, ¿sí? Entonces, inmediatamente nos podemos poner a pensar, ¿la salud genera un retorno económico? ¿La educación genera un retorno económico? ¿Tenemos que abrir escuelas en lugares apartados de la ciudad o que esa gente viaje hasta acá? Digo, hay muchas cosas para debatir ahí que se ponen en tensión con esta forma de ver la comunidad y la articulación entre el Estado y la sociedad. 3. Reforma tributaria. 4. Tasas positivas de interés fijadas por el mercado. 5. Tipos de cambio competitivos y liberalización financiera. Esto es básicamente devaluación de la moneda. ¿Qué quiere decir tipo de cambio competitivo? Si en Argentina tenés que un obrero gana por día, por hora, digo, $1, y en Indonesia, que es un país que tiene una producción distinta, con sindicatos que no existen y donde no hay una discusión de los derechos laborales, el trabajador cobra 20 centavos de dólar la hora, lo que te están proponiendo acá es que vos te parezcas a ese país, ¿se entiende? Entonces, porque ellos ven un mercado global, no están viendo las particularidades. Y te van a decir, bueno, si un filipino o un indonesio puede tejer un pullover
por 20 centavos de dólar por hora, porque en la Argentina pagamos $1.20 la hora. Entonces, o modificamos eso o nos vamos a Filipinas a producir. Es una discusión, la globalización es una discusión muy fuerte que generó muchos movimientos en este sentido. Políticas comerciales liberales, es decir, que entre y que salga lo que sea. Apertura a la inversión extranjera. Privatizaciones, que es el hecho fundamental, y desregulación amplia. Protección a la propiedad privada. Estas 10 recetas, que son las que se van a utilizar y que se van a llevar adelante, generaron, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, la desarticulación del estado de bienestar. En Gran Bretaña tuvieron paros más de un año con los mineros y una nueva reconfiguración del Estado con la sociedad. Y lo más profundo de esto, que es lo que dice Vilas en el texto, va a ser que la reconfiguración del concepto de Estado y de política, porque ahora el Estado y la política van a estar resumidas a la administración de un gobierno. Esto es como si fuera casi, no sé, el edificio es el Estado, por hacer un paralelismo, y el administrador del edificio, en todos los edificios de administrador, que se dedica a administrar esos recursos, nada más, que no esté pensando en objetivos políticos, en bienestar, en articulación, en desarrollar una industria, que eso que lo haga todo el mercado. Y quedó demostrado que el mercado no lo hace nunca pensando en el desarrollo de la comunidad, el bienestar de la gente, y mucho menos cuidando el medio ambiente. Entonces, estas 10 recetas se aplicaron en todo el continente, sin distinción de partidos políticos o de posiciones de los hacedores de la política en los lugares. Y el proceso, les decía que era muy fuerte, era el de privatizaciones, porque lo que se hizo fue esa acumulación estatal que es de toda la comunidad. Digo, el Estado cuando compra un bien lo hace a expensas de los recursos que le extrae la sociedad. Entonces, cuando se construye un hospital, cuando se compran los ferrocarriles, cuando se desarrolla una planta de energía, y vos a los 6 años, porque cambia el paradigma político, se lo das a una empresa privada, en el texto tiene toda una parte que habla de eso y cuenta en general los altos índices de corrupción que hubo en las privatizaciones en América Latina. Pero sacando el hecho de la corrupción o no, lo que está de fondo es esta tensión que yo les digo, que es, ¿quién va a manejar mejor una empresa como, no sé, hoy en día en Argentina están privatizadas? Y hace poco pasó y tuvimos una tensión social con respecto a eso. Vos tenés una empresa que es Edesur, ¿no? Que le provee electricidad al sur de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal. Y tenés gente que se quedó sin trabajo y no puede pagar la cuenta de luz. ¿Qué haces? ¿Los dejás que estén sin luz? ¿O como son seres humanos y son ciudadanos igual que todos, tienen derecho a tener un insumo vital y básico como es la electricidad en su casa, como es el gas? ¿Se entiende por dónde viene esta discusión? Digo, si es por el neoliberalismo, el que no tiene y no puede pagar, no tiene. Entonces, genera unas desigualdades que son inadmisibles para una comunidad democrática. Porque lo que no hay que olvidarse acá es que los estados en los que vivimos nosotros, y por eso el texto de alfonsinismo que le dimos de Waldo Ansaldi y el de transición democrática, los estados democráticos en los que vivimos nosotros, una de las prioridades justamente es el bienestar del conjunto de los ciudadanos, y donde son todos iguales. Ahora, si vos me decís que hay una formalidad jurídica donde son todos iguales, pero después hay una formalidad económica donde el que tiene, tiene y el que no, no tiene, estamos en una tensión muy fuerte. ¿Se entiende esto que estoy diciendo o estoy hablando en chino? Sí, profe, se entiende bien. Entonces, nada, generó un descalabro en todos los países donde se implantaron estas reformas, generaron muchos problemas. La Argentina, el gobierno que llevó adelante estas reformas y que las impuso a través de gobiernos democráticos fue el gobierno de la década denominada menemista, que termina con el estallido del 2001, ¿no? Se hace todo un paquete de privatizaciones, se transfieren las empresas públicas al sector privado. Para poder hacer esa transferencia se reestructuran estas empresas, que la palabra reestructuración siempre ha significado achicamiento y despido de personas. Entonces ha generado muchas tensiones, arrancaron lo que se conoció como piquetes en esa época en Argentina, que antes no existían, que eran los piquetes. Un pueblo como Cutralcó, que es un pueblo que estaba articulado a través de una fábrica que estaba inserta ahí, que era pública. Cuando le avisan que la van a cerrar y la van a transferir, el pueblo se quedó sin vida. Entonces empezaron a hacer piquetes porque no tenían cómo poder vivir. Y acá la discusión filosófica de fondo, que es lo que nos
quiere poner vilas de relieve y que para nosotros es lo importante es qué tiene que guiar la vida del Estado y de la comunidad. ¿Qué vale más? ¿La plata, la economía o el bienestar de la gente? Y es un discurso y una discusión muy presente, porque hoy en día con la pandemia estuvo mucho dando vuelta esa idea y pensando, había mucha gente que decía, bueno, ahora con la pandemia van a salir a la atención de vuelta a estas cosas y seguramente el humano va a priorizar la salud y la vida a lo económico y van a ser todos más solidarios. Bueno, no sé, estoy en duda. No sé si pasó tan así. Lo mismo que la salud. Desarrollaste una vacuna. La vacuna puede ser de una patente de una empresa o tendría que ser un bien universal. Pero bueno, no me quedo de tema, pero son temas que siguen en el tiempo, digo, y transitan distintas situaciones. Entonces, esas 10 puntos de recomendación, digo, lo que hay que retener de este texto es eso, ¿no? El diagnóstico que se hizo de los estados latinoamericanos y de por qué estaban en bancarrota, el diseño institucional que se les hace para poder ayudarlos, entre comillas, y las 10 recomendaciones de política económica para una mejor articulación entre Estado y sociedad, donde cae claramente la influencia del Estado como articulador y el mercado pasa a ser el asignador de los recursos. Esto va a generar un montón de crisis y un montón de conflictos en todos los países latinoamericanos y de Europa también. Y al final del texto vamos a ver que, por eso se llama más allá del consenso, el más allá viene de la mano de una nueva conducción de estos organismos internacionales, de la mano de personas como Stiglitz, que es un economista que dice, no, bueno, todo esto que se hizo está mal, la articulación entre la sociedad y el Estado tiene que venir de la mano de no la racionalidad económica, sino la racionalidad de la humanidad. ¿Y dónde está la racionalidad de la humanidad? En el bienestar del conjunto, no en que gane plata una empresa. Así que vendría, digo, como resumiendo, vendría por ahí este texto. Si alguien lo leyó y tiene alguna duda y me quiere decir algo, lo escucho, y si no, vamos a hacer un pequeño cierre de este tema. Después, nada, detalla que obviamente la recomendación de, aparte de esos 10 puntos, es que el Estado se centre en justicia, educación, finanzas y administración, pero siempre achicando y fortaleciendo el poder de transferencia de lo público a lo privado, no de generar mejores condiciones. Les iba a leer otra cita en la página 8 que es muy interesante. Dice así, esto de ver al Estado como un centro de administración, como una gerencia, ¿no? Como ese lugar de articulación social y de búsqueda del bienestar y del sentido común, dice, en virtud de este reduccionismo, el Estado queda vaciado de política en cuanto esta es ante todo construcción, ejercicio y discusión del poder y distribución de los recursos. La atención se dirige fundamentalmente al funcionamiento de instituciones públicas. La problemática propiamente política de la construcción estatal y el desarrollo es diluida y reemplazada por la cuestión de la administración de una determinada configuración de poder que supone constante. La discusión de los grandes objetivos de la acción política, el desarrollo, el bienestar, la integración social u otros, se desplaza hacia el comentario y las recomendaciones sobre el modo de desempeño de los instrumentos y la administración de los recursos. Este enfoque, los actores significativos de la acción política son siempre actores estatales, burocracias civiles y militares y en general personal dotado de determinadas destrezas técnicas. La política desde abajo, vale decir, la que corre por cuenta de los actores no estatales, se legitima y es promovida en la medida en que complementa a la que se ejerce desde el Estado en función de los objetivos perseguidos. Digo, esta cita refuerza lo que yo les venía diciendo hace un rato de correr los objetivos y las funciones del Estado en cuanto a articulador, pensar el desarrollo y demás de las comunidades, ¿no? Y aparte se produce un proceso importante que es el que contaba en el teórico cuando habló Juan, de que en la Argentina los grupos económicos estaban dispersos y los grupos sociales estaban organizados y postdictadura quedaron al revés, los grupos económicos organizados y los grupos sociales dispersos. Y los grupos económicos quedaron organizados, si se quiere, y trabajando en bloque bajo estos mandatos y la articulación con capital internacional que se vino a instalar en la Argentina.
Así que bueno, ahí quedamos gracias a estas recomendaciones, llegamos al 2001 con un estallido como nunca antes en Argentina, y como bien decía Gabriela en el teórico, nosotros pasamos de tener 4 puntos de pobreza al inicio de la década del 50 a tener casi 40 terminado el 2001. Entonces, esa articulación y ese mito de que el mercado es mejor articulador y asignador de recursos, bueno, se pone en tela de juicio, ¿no? Es una cuestión para discutir. Obviamente las recomendaciones son flexibilización laboral, reducir los derechos de los trabajadores, el ingreso, para poder competir con el mundo. Qué eufemismo, ¿no? Decir que para poder ser competitivo tenés que sacarte derechos y perder cosas que tenés vos como trabajador para poder ser igual que otro que trabaja por menos que lo que vos haces. Pero bueno, en síntesis, el texto de Vilas es eso. Yo les hago hincapié. Esas políticas fueron implementadas. Sí, tal cual. Tal cual, Maya. Tal cual. Así fue. Después vamos a ver con el texto del sábado que hay un intento de retomar la senda del estado de bienestar, si se quiere, con el ciclo denominado kirchnerismo. Pero eso lo vamos a ver el sábado con el texto que ahora les voy a subir les voy a decir que lean, que está en el campus, que es el texto de Basualdo. Si quieren ya anótenselo para el sábado. Entonces, bueno, ahí yo insisto con que acá hagamos mucho hincapié en estas cuestiones, ¿no?, conceptuales que tiene este texto. Las recomendaciones, la forma de articular la sociedad con el Estado y el diagnóstico que se había hecho de la situación estatal en América Latina. Y el proceso termina en general con crisis y con estallidos sociales. Si no tienen ninguna duda con respecto a este texto de Vilas, podemos pasar al de, si quieren que hagamos una pequeña y rauda lectura del de Transición Democrática o el de Alfonsinismo. Pero bueno, soy todo Dios. Si ya lo leyeron y lo tienen claro, no, como ustedes les prefieran. Charam. ¿De qué unidad entra el parcial? Me gusta porque todas las preguntas son el parcial y los temas que entran. Nosotros el primer examen lo trabajamos, si no me equivoco, hasta Irigoyen, creo, hasta ahí, hasta que empiece Irigoyen. Esta va a venir desde la unidad, creo que es 4 hasta acá, hasta las 7. Vamos a ver, no me acuerdo si Irigoyen o no, y después peronismo, toda la parte de los gobiernos militares, la parte ahora neoliberal y el cierre con el siglo kirchnerista. Eso sería lo que entraría para el ¿Los examen. gobiernos radicales no entran? No me acuerdo si los vimos en el primer parcial. Creo que habíamos visto en la parte. No, eso fue después del parcial. Ah, bueno, Fue lo entonces primero que también entra vimos. por eso. No, tenés razón. Acá vemos desde el gobierno radical hasta la idea hasta 2014. Que igual son 3 grandes bloques, piénsenlo así, no piensen en. Ah, no sabía, ¿ustedes todos tienen examen el sábado? Sí, la mayoría. Bueno, si quieren, lo que pasa es que no. Tendría que hablar con el resto. Si quieren, en vez del sábado, la clase la hacemos el lunes. A mí me da igual. O el viernes. Elijan ustedes. Si El no, yo el lunes. sábado le doy. ¿Cómo? El lunes creo que es mejor. Como quieran todos. Yo si no el sábado le doy la clase a los que estén y la dejo grabada y después la ven. Porque lo que no quiero que nos pase es que por ahí no haya alguien ahora acá conectado que pueda opinar y que el sábado dice, che, no hubo clase y que ni se entere que la tenemos el lunes. Pero bueno, no sé, piénsenlo y lo vamos pimponeando por la virtualidad. El lunes estaría bueno. Miren, vamos a hacerlo así. Yo el sábado doy la clase normal para los que estén y el lunes doy de vuelta otra clase, no importa. Me conecto otra vez un rato para los que no pudieron estar el sábado y charlamos el texto de kirchnerismo, ¿sí? Doy 2 días, no pasa nada. Así que con eso no se dan problemas. Porque la idea es abordar ese texto y hacer un repaso o las dudas que tengan para ir al examen del miércoles, ¿sí? Si es que, a ver, el miércoles, como es el examen, por ahí en vez del miércoles, para dejarlos que lean un poco más, lo hacemos el juego el viernes, porque es online y dura 2 horas, como el anterior examen. Así que eso
para que ustedes puedan llegar bien con la lectura y despejar dudas, lo podemos seguir. Esperen que voy a parar.